100 años de historia nos unen a Santa Fe. Nuestra excelencia académica nos distingue. Somos una tradición en educación técnica. Corazón y amistad es el lema. Nuestra tarea es la formación integral de los alumnos. El paso por nuestras aulas deja marcada una identidad propia. Fuimos y seremos fuente de conocimiento para generaciones de argentinos. La canción de la escuela industrial. El Industrial. La educación técnica como herramienta para el desarrollo. ADUL, Asociación Docentes Universidad Nacional del Litoral. Gobierno de la Ciudad de Santa Fe. Fundación Escuela Industrial Superior, apoyando la vigencia y el crecimiento de nuestra escuela. Laboratorios Crisol, proveedor integral de insumos para laboratorios e industrias. Una empresa familiar con 30 años de trayectoria en la zona. Avenida López y Planes, 4601, Santa Fe. Teléfono 453-7964. Universidad Nacional del Litoral. Ciencia, tecnología y cultura para toda la región. Asociación de Padres de Alumnos de la Escuela Industrial Superior. Colaborando con la educación de nuestros hijos. Teléfono 455-5191. Bienvenidos, como cada semana abrimos las puertas de nuestra escuela, lo estamos haciendo respetando este aislamiento social obligatorio para poder continuar con el control de esta pandemia, pero sin embargo las actividades académicas siguen a distancia entre alumnos y profesores. Seguimos con el trabajo que tiene que ver con sostener la escuela como si estuviera abierta con clases presenciales y de hecho la escuela sigue presente. Por ello vamos a repasar la segunda parte de la nota que hacíamos en este caso con Oscar Vallejos, titular del gremio ADUL, del gremio de los docentes universitarios, donde hablábamos justamente de esta adaptación de los profesores a poder dar clases en forma virtual y también pensando un poco en cómo se vendrá el tema de las vacaciones de invierno y algunas otras alternativas, fundamentalmente aquellas que tienen que ver con las evaluaciones. Ahí es donde los conceptos de educación a distancia vienen bien. Hay dos modalidades, esta modalidad como la que estamos desarrollando nosotros ahora, que son las modalidades sincrónicas, y que en cierta medida están siendo como la estrella de este momento, pero la mayoría de la propuesta de la educación a distancia, incluso de la UNL, es un tipo de propuesta pedagógica asincrónica, donde los estudiantes acceden a los materiales pedagógicos en el tiempo y en la modalidad en que van pudiendo, ¿no? Pero eso también requiere por parte de la docencia, por ejemplo, producir video educativos. Y ahí hay una dificultad, porque la dificultad es que para hacerse videos educativos que tengan cierta calidad, bueno, hay que saber editar los videos, y uno no tiene que aparecer, hay cuestiones estéticas, ¿no? Que eso siempre los docentes cuidamos, así como cuidamos nuestra apariencia, ¿no? Hay un sociólogo que se llama Goffman que se llama eso cuidar el rostro, cuidamos el rostro por nuestra apariencia. Yo para aparecer aquí me preparé, me acomodé, encontré un lugar donde pueda aparecer bien y eso es importante para los docentes, ¿no? Para todos quizá, para los docentes lo es. Y entonces la producción de videos educativos hace que nos veamos vulnerables en esa situación, y además porque las plataformas que están disponibles no aguantan que mandemos videos muy pesados, entonces hay que calcular eso, y entonces todo eso significa un proceso de aprendizaje que los docentes estamos dispuestos a hacerlo. Y la patronal, digamos, las autoridades de la universidad están entendiendo el esfuerzo que eso está sucediendo, y el horizonte político que desde el gremio estamos planteando es que eso no puede ser una fuente de malestar para la propia vida de los docentes ni para la propia vida de los estudiantes. ¿Y malestar qué quiere decir? Bueno, me genera una angustia desmedida y resulta que estoy encerrado y además tengo que producir esto y eso me genera un malestar que va contra mi salud, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es, bueno, mirá, lo primero que hay que tener en cuenta es la salud, porque ese es el derecho básico que está en juego ahora, ¿no? La pandemia nos obliga a la reclusión o la decisión política de recluirnos es
nos obliga a pensar en nuestra salud prioritariamente, y no solo por el coronavirus, sino por todas las otras cuestiones emergentes. La cuestión de la salud mental es una de ellas, digamos. Entonces, y también los estudiantes no son estudiantes ideales que están todo el tiempo en su casa disponibles para estudiar. Es como nos decían en una de las reuniones virtuales que hemos tenido con organizaciones estudiantiles, y los estudiantes también tenemos angustia, hay días que no nos podemos mover, no nos podemos dedicar a esto, o queremos hacerlo, y no lo podemos hacer, y no es por mala voluntad, sino porque las condiciones hacen que uno tenga cierto malestar que no pueden causarlo en ese sentido, ¿no? Entonces, lo que nosotros desde el gremio decimos es que la actividad pedagógica, eso que vos llamaste el vínculo pedagógico, no puede transformarse en una fuente de malestar, sino que al contrario, ese vínculo pedagógico y las exigencias que nosotros planteemos ahí, tiene que ser una fuente de una humanización, porque es importante que la actividad docente reconstruya una subjetividad dentro de este confinamiento obligatorio, pero esa subjetividad tiene que permitir aprender, tiene que permitir reflexionar, tiene que permitir una mirada crítica, y no ser una situación alienante, ¿no? Y entonces, también los docentes, en ese sentido, tenemos que tomar el pulso en la distancia de cómo están recibiendo esos estudiantes con los cuales trabajamos, y esas estudiantes con las cuales trabajamos, nuestras propuestas pedagógicas, ¿no? Y entonces esa es la tensión constante a la cual se ve sometido nuestro trabajo, y también tiene otro componente, que es el componente de ser visto el trabajo. Las clases son siempre públicas, nosotros somos docentes de la universidad pública, sin embargo, hay un contrato pedagógico que es el contrato del aula, digamos, ¿no? Y ahora todo lo que hacemos es puesto en circulación en ambientes tecnológicos de circulación masiva. Mira, nosotros hicimos una consulta y una de las preguntas era cómo salíamos de confinamiento obligatorio. Lo primero que hay que decir es que hay que evitar la vuelta a las clases presenciales, ¿no? Todo lo que se pueda, porque sabemos que si bien ayer creo el ministro de Salud, Ginés González García, decía que el pico se va a esperar para junio, y entonces si el pico se espera para junio, entonces las clases no van a poder empezar, ¿no? O no van a poder empezar en esas condiciones. Y entonces el gran debate va a ser justamente cómo se sale de la situación del confinamiento obligatorio, ¿no? Esto no solo por razones económicas, sino por razones de sanidad, de cuidado de la salud. Entonces lo que nosotros decimos, en primer lugar, vamos a cuidar nuestra salud y el derecho a la salud, y a no asumir riesgos innecesarios. Después está el tema de las vacaciones. Nosotros estamos trabajando, entonces en algún momento se necesita el corte. Entonces las vacaciones se van a necesitar, las vacaciones de invierno, eso lo vamos a necesitar porque la verdad es que estamos trabajando. Y los alumnos también, Oscar, necesitan, porque están demandados con mucho tiempo también del trabajo en sus propias casas, o sea que las vacaciones serían necesarias para ambas partes en todo caso de esta relación entre... Exactamente, por eso. Y si nosotros estamos trabajando, como bien vos decís, los estudiantes están trabajando mucho, muchas veces les cuesta más porque pierden el contacto permanente con los docentes, y también en las casas se genera esa tensión sobre las tareas y sobre las actividades que tienen que hacer, y el papel pedagógico que tuvieron que asumir los padres y las madres, ¿no? O las familias. Entonces, las vacaciones las vamos a necesitar. Entonces, eso sería como un mensaje, decir, bueno, miren, la verdad que cualquier disposición de cómo seguir es que en julio nosotros tenemos que cortar, ¿no? En julio o los primeros días o a mediados de julio, como suele ser tradicionalmente, nosotros tenemos que estar de vacaciones. Y con un corte mental y material respecto de nuestro trabajo. Y después vamos a discutir cómo se recupera lo que es recuperable en estas condiciones. Esto, así como para la economía se está viendo que la recuperación va a costar salir del punto en el que la economía ha caído, los procesos pedagógicos igual. O sea que muchas veces lo que se va a exigir es que las materias y los procesos pedagógicos se vean en el segundo semestre más o menos calculados, y las cuestiones de aprendizaje de contenido se tengan que recuperar el año que viene. Y las recuperarán en otras materias o con otros docentes, y nosotros vamos a poder pensar un tipo de cierre pedagógico, digamos, de nuestro trabajo con los estudiantes
de aquí en más. El problema es que nosotros, por ejemplo, en la facultad, tenemos materias cuatrimestrales. Yo estoy trabajando ahora virtualmente en este cuatrimestre, ¿no? Que empezamos el 1 de abril, y entonces vamos a hacer algún cálculo. Hay materias como las que yo doy que uno puede empezar a hacer actividades, que eso va muy lento de todas maneras, pero hay otras que necesitan actividades de laboratorio que no se van a poder hacer. Entonces eso va a estar pendiente de cuando se pueda hacer la presencialidad. Ahora, no vamos a empujar un proceso de encuentro en el laboratorio si eso implica un riesgo para los estudiantes y para los docentes, ¿no? Entonces, y mucho más los exámenes, ¿no? Las instancias de exámenes hay que evitarlas. Nosotros estamos diciendo los exámenes de mayo hay que levantarlos, porque eso no estamos preparados. Si para la virtualización de las clases eso estamos en un proceso de aprendizaje, mucho más para la virtualización de los exámenes, ¿no? Entonces estamos diciendo los exámenes de mayo hay que suspenderlos, y los de julio los discutiremos. ¿Por qué? Pienso en la Facultad de Derecho, por ejemplo, que es la facultad donde toma exámenes presenciales, orales, y los estudiantes a veces están 3 días en una mesa constituida. Entonces, bueno, eso va a ser imposible hacerlo virtual, ¿no? Las prácticas de laboratorio también. Entonces, los exámenes, y con el mensaje de otras veces que hemos resuelto con los estudiantes, y es que va a haber instancias donde ellos van a poder rendir, pero no nos podemos poner en riesgo por una cierta ansiedad sobre la cuestión de preparar los exámenes. Y eso, insisto sobre esto, cuando uno está dando clases y hay turnos intermedios, como el de mayo, por ejemplo, los estudiantes entran en una ansiedad, no pueden venir a clase porque están esto. Entonces, preparar una materia es un condimento explosivo para estas condiciones, ¿no? ¿Y qué pasa si se rinde mal? Mucho más. ¿Y qué pasa si se rinde mal en este contexto? Entonces, bueno, y ahí va a decir, no estuvieron dadas las condiciones, yo no me pude expresar en esto. Entonces, el examen está, no, la verdad que no está, no debe considerarse. Sé que hay una organización nacional, que es una red de educación a distancia, que está haciendo recomendaciones para la educación, para tomar exámenes virtuales. Entiendo que eso no debe ser. Desde el gremio nosotros vamos a plantear claramente que los exámenes se interrumpan hasta que se vuelva a la presencialidad, y hasta que se garantice que estar en contacto con los estudiantes no nos ponga en riesgo, en riesgo nuestra salud, la nuestra y la de los estudiantes. Porque vuelvo a decir, ese es otro debate. Entonces, en términos de ganancia y de pérdida, como vos lo planteaste, bueno, ¿se va a perder el año? Entiendo que este vínculo pedagógico constante que estamos consiguiendo por la distalidad, a través de distintas plataformas electrónicas, a través de distintos software, está funcionando con tensiones, a veces con mucho malestar, pero está funcionando. Pero los exámenes no se van a poder tomar por este medio. Pero esa es una situación que es claramente extraordinaria, y lo tienen que hacer en tanto y en cuanto el propio órgano debe darse la ley que les permita trabajar en la virtualidad, porque si no, no se puede avanzar sobre eso, sería inconstitucional pero bueno, eso va a ser una situación extraordinaria. Se está planteando lo mismo a nivel nacional, pero que nosotros vayamos a hacer exámenes virtualizados es muy complicado. Y además porque hay una responsabilidad también pedagógica, que es que en otros lugares no es así, pero acá la universidad certifica que los estudiantes han aprendido lo suficiente para poder hacer un buen desempeño profesional. Digo, en otros lados no es así. Por ejemplo, uno se recibe de profesor de matemática, y con el título que le da la universidad va y se anota y empieza a trabajar dando clases de matemática. En España los docentes tienen el título, pero después tienen que hacer un examen que les toma el Estado. ¿Se entiende? Entonces, la universidad certifica, da el título, pero no certifica saber. Después tienen que ir a hacer un examen que se lo toman en otro lado. La Universidad Argentina, por una larga tradición, certifica y garantiza que quienes tienen el título pueden hacer el desempeño profesional en las condiciones seguras para la sociedad, ¿no? Entonces, eso nos exige mucho más. ¿Y eso cómo se garantiza? Con los exámenes. Por eso es que hace que en la historia pedagógica de la universidad los exámenes cobren un papel tan central como el que tienen en las universidades como las nuestras, ¿no? En otros lugares eso no es así, porque se van tomando exámenes periódicos, un tipo de exámenes que se llaman así
por fragmentos de las materias, pero no se le da tanto peso a un examen final. En nuestras universidades se da un peso enorme al examen final. ¿Por qué? Porque certifica para la actividad profesional, ¿no? Entonces, esa condición no se puede garantizar y los docentes tenemos responsabilidad de hacer eso, ¿no? Y que eso se haga bien. Entonces, poner ese debate y volvernos locos con eso en estas condiciones, entiendo yo que eso es contraproducente, tanto para los docentes como para los estudiantes, ¿no? El Industrial, la educación técnica como herramienta para el desarrollo. Halley 997. Agua mineralizada Weimarán. Calidad y confianza en su mesa. Pídala al 474-8004. Laboratorios Crisol, proveedor integral de insumos para laboratorios e industrias, drogas, reactivos, químicos y microbiológicos, equipos e instrumental, material de laboratorio, una empresa familiar con 30 años de trayectoria en la zona. Avenida López y Planes, 4601, Santa Fe. Teléfono 453-7964. Dentro de la organización de la Universidad Nacional del Litoral he creado un consejo que relaciona las escuelas preuniversitarias, también la escuela primaria de la UNL, pero allí está la escuela secundaria, por supuesto el industrial y también la escuela granja. Héctor Odetti se encarga de coordinar este espacio y con él conversamos también sobre los desarrollos de las actividades académicas, cómo ha trabajado la universidad dentro de este necesario aislamiento social que nos impone trabajar a distancia. Yo no quisiera aventurarme en una cuestión muy compleja en relación a la evaluación. Lo que sí yo lo digo convencido, o sea, todos los procesos de enseñanza y aprendizaje, como yo lo entiendo, llevan a una evaluación, porque la evaluación no está fuera del proceso. Esto es así. Ahora, retomando un poco este documento que nosotros circulamos a través de los docentes, de la profesora Milagros Raffagelli, hay que evaluar, sí, solo sí, la evaluación se realiza para conocer cómo están comprendiendo los alumnos lo que yo estoy enseñando, digamos. Más en el sentido de como un proceso de autoevaluación propia de lo que yo estoy enseñando, que como una cuestión en términos de calificación. Yo en ningún momento estoy hablando de una calificación, ¿sí? Porque por ahí se confunde evaluación con calificación. Hay que evaluar sí o sí, pero hay que ubicarnos en el contexto, porque si no nos ubicamos en el contexto y en la realidad de cada institución, de cada aula, de cada asignatura y de cada realidad familiar, vamos a generar, no va a ser equitativa, no va a ser igualatoria. La educación tiene que ser, siempre la educación tiene que ser una herramienta para igualar oportunidades, no abrir o generar grietas entre unos y otros. De hecho, ¿no? Entonces, en este momento, más que nunca, el esfuerzo tiene que decir, bueno, vamos a tener que analizar el contexto. Entonces, también tenemos que ver, y esto en términos muy curriculares, retomando ese documento, hay que evaluar sí o sí, analizando las estrategias de enseñanza que yo planteé como docente. Entonces, acá hay una cuestión ética.
si yo estoy enseñando, bueno, vamos a decir que cuando uno enseña, dos aprenden, o sea, cuando estoy enseñando, también estoy aprendiendo de mis alumnos, estoy convencido de eso, y más en términos de esta virtualidad. Yo, digamos, si produzco algo, también quiero tener la respuesta me pongo del otro lado, del alumno. Si yo produzco algo, también quiero tener la respuesta de alguien que me diga, mirá, está bien, está mal, podría estar mejor, tendría que leer tal cosa. Esto es una cuestión ética. Entonces, la respuesta no es lineal. No digo que acá tiene que hacerse una evaluación y se tiene. Ahora, todos los procesos de enseñanza y aprendizaje conllevan una evaluación, porque la evaluación está en el proceso. Está fuera del proceso. Ahora, ¿cómo vuelvo a imaginar yo el proceso? Me parece que el proceso lo estoy imaginando con dos componentes. Un componente en la virtualidad, una bisagra, y un componente en la presencialidad. Y entonces hay cuestiones que iremos resolviendo también en función de cuando empecemos a tener también más claro el horizonte de cuándo podamos ir resolviendo algunas cuestiones para decir, bueno, el primero de, no sé cuándo, volvemos a las aulas. En términos formales, esto voy a responderlo desde lo personal, no quiero... Yo creo que las vacaciones son necesarias, esto es así, porque la gente que está trabajando, es lo que yo opino. Ahora, ¿cuándo serán esas vacaciones? No lo puedo saber. Digamos, yo no tengo un esquema claro, porque en el ministerio, del propio Ministerio de Educación de la Nación, no se ha dicho absolutamente nada. De alguna manera esto nos enfrenta a una situación totalmente nueva, que no sabemos cuánto va a durar, y que, como no sabemos cuánto va a durar, en una de esas en julio ya volvimos, o en julio seguimos con la virtualidad. Y bueno, ahí las autoridades nos consultarán. Yo creo que como bien decís, el esfuerzo que se hace desde la docencia para sostener la virtualidad es muy grande. Hay docentes que también depende de la carga horaria. No es lo mismo un docente que tiene 44 horas frente a alumno, con 360 alumnos, que un docente que tiene 2 espacios curriculares. O sea, vuelvo a decir, no es lo mismo aquel docente que tiene muchas horas, pero en un mismo campo de conocimiento, pero hay docentes que sabemos que tienen distintas instituciones, distintas asignaturas similares, pero con distintas orientaciones. O sea, en una escuela doy físico-química, para un chico de segundo año, en otra escuela doy... entonces hay que contemplar esa realidad porque es compleja. Así que bueno, creo que estamos trabajando distinto. ¿Cuándo se darán esas vacaciones? La verdad que no sé, no lo podría decir. Bueno, yo tengo que hacer una evaluación desde mi perspectiva muy buena, porque en realidad la Universidad Nacional del Litoral viene trabajando, ya sea a través de telemática, o de Centro Mundial de Educación a Distancia, hace muchos años, para acompañar procesos de virtualidad. Estos procesos de virtualidad que acompañan a la presencialidad, obviamente, la universidad tiene carreras virtuales,
un caso puntual, la escuela industrial, para dos extremos, la escuela industrial superior tenía una cantidad de espacios curriculares que ya tenían el entorno virtual. Y entonces empezar a potenciar todo eso que en realidad era un apoyo, digamos, que se podía dar, o que se daba, o que tratábamos. Desde la institución nos brindó todas las posibilidades para la generación de los entornos, para las plataformas, para la habilitación de los espacios virtuales. Tengo que decir que se movió rápidamente y se pudo construir una situación en donde, teniendo en cuenta la realidad con cada una de las escuelas, más allá de que los docentes también pueden tener otros vínculos de contacto con los chicos a través de sus correos electrónicos, y los directivos, o sea, no solamente decimos, tienen que utilizar lo de la universidad, pone a servicio del docente absolutamente toda su capacidad. Después el docente puede decir, yo prefiero comunicarme por el correo electrónico. Bueno, ahí están el trabajo de los directivos, un poco de seguimiento, de ver qué es lo que está pasando, pero digamos, la institución dispuso absolutamente toda la disponibilidad que tenía para el sistema preuniversitario. Así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Lo hacemos con este espacio del industrial, tratando de sostener también, como lo hace la escuela, nuestra escuela industrial y todas las escuelas públicas, las actividades académicas, a partir de no poder juntarnos en las aulas, pero sí mantener viva nuestra educación. Para nosotros ya llegará el tiempo, la semana que viene, de volver a abrir las puertas de nuestra escuela. ADUL, Asociación Docentes Universidad Nacional del Litoral. Gobierno de la Ciudad de Santa Fe. Fundación Escuela Industrial Superior, apoyando la vigencia y el crecimiento de nuestra escuela. Laboratorios Crisol, proveedor integral de insumos para laboratorios e industrias. Una empresa familiar con 30 años de trayectoria en la zona. Avenida López y Planes, 4601, Santa Fe. Teléfono 453-7964. Universidad Nacional del Litoral. Ciencia, tecnología y cultura para toda la región. Asociación de Padres de Alumnos de la Escuela Industrial Superior. Colaborando con...